Aquí tenemos 44 lesiones, ¿eh? Llega a numerar Frontera, ¿eh? 44 lesiones en el cuerpo de Miriam, ¿eh? Esto es lo que un poco luego al final a mí, que no sé si nos dará tiempo hoy, si no, se lo podemos comentar a lo mejor cuando hablemos con el invitado la semana que viene sobre la teoría que yo tengo de que pudo haber 3 asesinos distintos. Por las heridas que tiene cada una de ellas, el proceder en cada uno de los crímenes así de manera individual y demás, yo no descarto de que haya habido 3 manos ejecutoras distintas, de 3 asesinos movidos y ejecutando las cosas prácticamente totalmente distinto uno a otro. No tiene nada que ver la muerte de Toñi con la muerte de Siré, con la muerte de Miriam, es que no tiene nada que ver. Sí, que hay violencia y demás, que hay abusos también, pero el modus operandi, por decirlo de alguna manera, para mí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver uno con la otra. Vale, bueno, un poco lo que te decía, si queréis ir rápido, vamos un poco más rápido. Básicamente las lesiones que ve Frontera, que llega a enumerar 44 lesiones en el cadáver de Miriam. Y luego, si quieres, ya pasamos directamente a lo que dicen de los objetos que encuentran. Eso estamos hablando ya otra vez por el mismo orden, ¿vale? Primero, autopsias oficiales, por decirlo de alguna manera, toxicología y luego pasamos a Frontera. Esto es de la autopsia oficial. Vale, ¿qué dicen aquí? Aspecto general del cadáver. La cabeza está separada del cuerpo. Ya empieza esto a llamar la atención porque recordemos que el cadáver de Miriam salió de la fosa completo. Es el único al que no se desprendió la cabeza. Aquí a ellos se la encuentran con la cabeza desprendida ya. La cabeza está separada del cuerpo. ¿Cómo se consigue desplazar la cabeza del cuerpo? Ni idea. No me lo llego a explicar porque llegué a pensar, por ser bien pensado, decir, bueno, quizá a lo mejor en el trayecto de la Romana a Yombay, como el camino era tan malo, pudo haber llegado a desprenderse la cabeza de Miriam. Lo dudo mucho, porque más bien yo creo que tendría que haber sido cuando la sacan de la fosa. Es cuando hay más tracción sobre el cadáver. Incluso acuérdate que ellos llegan a decir, carboneres que llegan a hacer palanca con Desiree para sacar los cuerpos, es decir, que no tuvieron ningún tipo de cuidado en sacar los cuerpos de la fosa. Así que yo creo que en caso de desprender la cabeza tendría que haberse desprendido, si no ya en la fosa, que en el momento de sacar el cuerpo. Pero bueno, la cuestión es que el cuerpo sale completo y en el Instituto Anatómico Forense la cabeza está separada del cuerpo. Llama la atención en el primer examen del cuerpo la ausencia de la mano derecha, que está desarticulada de la extremidad distal de radio y cúbito derechos, con algunos de los huesos del carpo, metacarpianos y falanges diseminadas por la bolsa que transportó el cuerpo. Es decir, aquí lo que más o menos están diciendo es que falta la mano y que la mano está un poco, que hay trozos por la bolsa, pero no están todos. Recordémonos que se encontraron falanges de Miriam hace poquito en la fosa, ¿cuánto hará? 6 años aproximadamente. Eso también es de traca, eso es de traca, es decir, esa fosa entiendo que no se cribó bien, es decir, no se inspeccionó bien del todo, por las prisas, por lo que fuera, o yo qué sé, pero te dicen, no, es que un animalito, y después de 33 años, bueno, no hace 33, bueno, ponle hace 25 años, después de 25 años deja el hueso de la falange de Miriam allí, entonces o no se miró bien, o algo pasó, o esto se puso a posterior. O esto se puso a posterior, también puede ser. Y además, esto es algo que nunca explicaron los forenses. Luego también, en la semana que viene lo veremos, porque esto lo discute el invitado con Verdú, de que Verdú le dice que, bueno, Verdú al final lo que nos viene a decir un poco a todos, cuando él habla, es que yo creo que no hace falta ser médico forense, no te hace falta estudiar medicina. Yo puedo ser médico forense perfectamente porque esto, como es un proceso pseudomágico, aquí pasan cosas que no están en los libros y que a mí que me explique alguien, sea aquí en el chat, que sea médico, cómo de 2 manos que están atadas juntas, ¿vale? 2 manos atadas juntas en la misma tierra, la misma posición, una se pueda conservar perfectamente y otra se desaparezca por la putrefacción. Es algo que yo no me llego a explicar. Puede ser que me llegues a decir o a intentar convencer de que pudo haber sido un animal que se comió la mano, pero no es el caso, ¿vale? Lo que cuenta además Verdú es la putrefacción. Bueno, es que claro, es que la putrefacción, a ver, que no me vas a vender esa moto, que en la misma tierra, en la misma fosa, en un cadáver que lógicamente murió en la misma fecha, las 2 manos juntas que pueden estar separadas, yo qué sé, 5 centímetros, una esté íntegra y la otra se haya descompuesto totalmente. Yo, por lo menos, no te lo compro. Si un médico me lo explica aquí bien y me lo explica, quizá a lo mejor le puede decir, pues sí, tienes razón, pero yo así de mano no te lo compro. Luego, ¿qué más dice por aquí? Vamos a seguir un poco más. Cazador azul, de tela vaquera marca Levi Strauss, colocada al revés, es decir, la parte delantera abotonada por atrás y la parte inferior
colocada arriba. Esto es lo que ya muchas veces vimos, de que a Miriam le pusieron la cazadora al revés para sujetarle el hombro que se le había desarticulado. Una prenda de ropa interior blanca, que podía ser una faja fina o unas bragas más pequeñas de modelo tanga de color morado colocadas debajo de las anteriores. Esto ya lo comentamos, creo que en el primer directo, que es una cosa a mí que me extrañaba mucho, que Miriam llevase 2 pares de bragas, una braga normal y debajo una tanga. Si llevas una tanga es por algo. No estoy acusándola de nada, te digo porque yo vivía en aquella época, viví los 90, fui al instituto, tuve 14 años y sé cómo se operaba en aquella época. Yo tenía compañeras que a lo mejor luego salíamos a una discoteca de estas light, en casa no las dejaban llevar falda, entonces metían la falda en el bolso, me voy al baño, me quito los pantalones y me pongo la minifalda. Es raro que una niña de 14 años en aquella época llevase un tanga, y es más raro que llevase un tanga debajo de la braga, ¿vale? No creo que fuese por frío, yo creo que es porque esto es lo que a mí me hace indicar que iban a algún tipo de cita o algo, que Miriam llevase un tanga debajo de la braga. Luego pone que no lleva calcetines, esto es también algo muy curioso. Miriam y Desiree aparecen sin calcetines, no creo que hayan salido de casa en noviembre sin calcetines, porque los zapatos están, es decir, no perdieron los zapatos y calcetines, los calcetines desaparecieron, no aparecieron en la romana, no aparecieron en la fosa, no aparecieron calcetines que se evaporaron por arte de magia. El reloj negro marca Casio Atenea con esfera dorada o su correspondiente pulsera metálica elástica, que esto es lo que vimos el otro día, que te puse luego la foto otra vez del reloj para que veas a ver si ese reloj tiene una pulsera metálica elástica. Una cadenita de oro colgada al cuello, otra cosa que me parece rara, una cadenita de oro colgada al cuello, es decir, me está diciendo que no hay cabeza, pero lleva una cadenita colgada al cuello. No pasó como la cruz de Caravaca o la cruz de Lorena de Desiree, que me quieres decir que por la putrefacción se le incrustó dentro del cuerpo. No, esta la lleva colgada al cuello todavía, tan normal, tan perfecto, vale. Un llavero, varias monedas, anillo dorado con incrustaciones que reza Miriam, y los últimos 3 objetos, es decir, llavero y monedas y anillo, aparecen guardados en uno de los bolsillos del pantalón. Esto me parece curioso. ¿Por qué Miriam lleva el anillo guardado en el bolsillo del pantalón? Es una cosa que me parece también muy curiosa. Las llaves y el dinero sí, pero ¿por qué llevas un anillo guardado en el bolsillo del pantalón? No lo entiendo muy bien. ¿En qué mano llevaba Miriam el anillo? ¿Lo llevaba en la derecha, que es la mano que desapareció, y misteriosamente el anillo aparece metido en el bolsillo? ¿Lo llevaba en la mano izquierda? ¿Se lo quitó en algún momento? ¿Lo metió en el bolso del pantalón? No sé, me parece raro que un anillo aparezca en el bolsillo del pantalón. Pero bueno, solo como apunte eso, No lo sé qué opinas o qué opina la gente del chat, pero bueno, son cosas que me parecen... Por aquí hay una apreciación muy interesante y muy acertada. Si hubieran mandado al Cuco y a Torrente a analizar las cosas, lo hubieran hecho mejor. Pues no te lo voy a discutir, la verdad que no te lo voy a discutir. Porque también Florentino estaba diciendo que él estuvo allí 6 meses después de que ocurriera todo esto, ya no habían guantes de látex, habían un montón de objetos tirados por ahí, es decir, que no hubo cuidado ninguno a la hora de analizar la fosa ni el entorno. Entonces es posible que tiempo después se encuentren restos, o puede ser que tiempo después se hayan puesto. Pero si ya las cosas de un principio no se han hecho bien, pues luego pasa todo lo que viene a continuación. Bueno, vayamos con la siguiente. Aquí tenemos los objetos, que por cierto, yo tengo una duda. El oro veo que se conserva bastante bien. Las monedas están como oxidadas. ¿Eso puede ser de la propia putrefacción de los cuerpos? Bueno, aquí era donde quería, más que nada, pero bueno, una pregunta, quería que vieses el reloj con pulsera elástica, metálica, que yo ahí no veo pulsera elástica metálica por ningún sitio. Pero bueno, lo de las monedas, ahí entramos en el terreno de especulativo, ¿vale? Esto que las monedas estén así oxidadas puede ser por 2 cosas, básicamente. Una, porque realmente estuvieron en un medio acuático salino y ese salitre dejó las monedas de esta manera. Pero también puede ser por la putrefacción, ¿vale? Como ya estaba en fase cualicativa, puede ser que la propia putrefacción haya dejado las monedas así de oxidadas. Ahí ya podemos entrar en la teoría de ¿estuvieron en un medio acuático salino que fue lo que hizo que esas monedas acabasen así? ¿O fue propia putrefacción? Luego veremos también con la cruz de Caravaca. Pero bueno, esto era un poco a modo de curiosidad del anillo que se ve ahí, que llevaba en el bolsillo, que no me explico por qué, ya te digo, por qué motivo en un momento determinado, porque yo supongo que Miriam saldría con el anillo puesto de casa. ¿Por qué lo mete en el bolsillo del pantalón? ¿O se lo metieron en el bolsillo del pantalón posteriormente? ¿Lo llevaba en la mano derecha? ¿Alguien le cortó esa mano derecha? ¿Se la arrancó? ¿Se la llevó? Aunque los forenses digan que no hubo ningún tipo de amputación.
y dejó el anillo en el bolsillo porque no querían llevar nada de las víctimas que les pudiesen relacionar. No lo sé, pero básicamente esto te lo puse solamente por la curiosidad del reloj, de la cadena de metálica elástica. Y yo hoy no veo cadena metálica por ningún sitio, pero bueno. No, yo tampoco, la verdad es que yo tampoco. Por aquí Hugo, David nos dice que recordemos que Miriam tenía el hombro derecho dislocado, que eso es un dato muy importante. Y por aquí Pitu García, él dice que él es camarero y que ha visto mucho como en los pubs, digamos en los clubs de noche, los casados te quitan el anillo, evidentemente, para parecer solteros y ligar. En este caso, yo dudo mucho que Tony y Miriam de Siré estuvieran casadas. Y dudo mucho que se quitaran el anillo para parecer solteras, no sé. Es todo un poco raro. Es lo que pensé también, Digo, bueno, pues ¿por qué te quitas el anillo? Bueno, para que no se sepa, pero bueno, en este caso, una niña de 14 años, además, no lo sé, pero me pareció curioso que el anillo apareciese en el pantalón. Era un dato que también, o si lo conocía, se me había olvidado, porque ahora repasando toda la casa y leyéndolo todo, hay datos que estoy mirando que no sé si había antes, pero que me parecen curiosos, como el que te comentaba antes de lo de Toñi. Me parece curioso que aparezca el anillo en el pantalón y que me digan luego que la cadena está colgada al cuello de un cuerpo sin cabeza. Eso también me parece curioso, pero como no tenemos vídeos tampoco o sea, está el vídeo, pero bueno, si existe el vídeo ese ya de la autopsia, es algo que quería ver, cómo estaba colocado ese colgante en el cuello. Luego sí. A mí este grupo de objetos, y otros tantos que se encontraron, son los que me hicieron pensar que quizá Anglès y Ricard no fueron los perpetradores de este crimen, sino que fue otra persona. ¿Y por qué digo esto? Porque Ricard y Antonio Anglès eran chorizos, eran ladrones de poca monta. Si encuentran en los cuerpos de las niñas objetos de oro y monedas, para las niñas lo llevan encima, lo que hacen los chorizos es llevarse. Después de matarlas, las desvalijan, esto lo venden, tendrán sus maneras de que nadie los encuentre. Ahora, que estos chorizos de repente las maten y los objetos de valor se los dejen, es lo que no me cuadra con la versión o con la manera de actuar de estos dos elementos. A mí tampoco me cuadra, pero bueno, puedes incluso, a ver, ya te digo, siendo benévolo con la versión oficial, porque te lo dije desde el anterior directo, que yo 1000 veces he intentado decir, coño, pues fue esto lo que pasó, lo que me dice la versión oficial, pero es que no me cuadra nada. Puedes decir tú, bueno, pues mira, le dejaron los objetos de valor porque a lo mejor podían llegar a relacionarlos con ellas en algún momento y tal, pero las monedas, ¿por qué no les robaron las 2.600 pesetas que tenían encima las tres? Oye, en el 93, 2.600 pesetas, bueno, oye, era un dinero, no era mucho, pero bueno, a día de hoy podrían ser como quizá 40 euros, más o menos, 50 euros. Pues no entiendo por qué les dejaron ahí las monedas. Pero bueno, vamos a avanzar si quieres a la siguiente imagen, que aquí ya es un poco donde viene lo más extraño, ¿vale? Aquí nos vamos otra vez un poco al levantamiento del cadáver, ¿vale? Vamos a ir un poco hacia atrás en el tiempo. Vamos a retrotraernos a cuando levantan el cadáver de Miriam de la Fosa. ¿Qué apunta la secretaria judicial? Se produce a la extracción del cadáver, del tercer cadáver, el cual presenta una gran deformación en la cabeza. Es decir, eso supuestamente es lo que apunta la secretaria de lo que va diciendo el juez, ¿vale? Es decir, que ya tiene que ser una deformación grande para que alguien profano como un juez vea esa deformación en el cráneo. Luego lo que apunta el forense cuando le piden a Ross que más o menos haga una evaluación de los cadáveres es que el tercer cadáver extraído tiene la cabeza muy deteriorada. En el juicio le llegan a preguntar esto a Ross de por qué dice que la cabeza está muy deteriorada y tampoco da una explicación muy convincente. Él dice que porque, bueno, que ya estaba muy osificada, que era una calavera, pero una calavera en las tres. No se ve muy bien por qué dio ese apunte, pero sí que un poco por partir de la base de que la cabeza de Miriam no era del todo normal. Si vamos a la siguiente, cuando hacen el levantamiento, si vamos a la siguiente imagen, que vamos a toxicología ya, ahora, estos sí que certifican esa anomalía. Dicen aquí, el neurocráneo es asimétrico, presentando un mayor crecimiento de la mitad izquierda. Esto se debe a una malformación congénita, una craniosintosis. Este fenómeno no es tan llamativo como para haber provocado una turrecefalia, pero sí para que las órbitas sean poco profundas y haya hecho protruir los glóbulos oculares más de lo normal. Es decir, que aquí toxicología está diciendo que el cráneo de Miriam tiene esa enfermedad que se llama craniosintosis, ¿vale? Esto ya lo están identificando en toxicología. Aquí ya entonces estamos pensando que el cadáver, cuando sale con esa deformación, de verdad esa deformación existía. Si pasas a la siguiente, por ir un poco más rápido, porque ya te digo, vamos hoy así un poco más de tiempo, si pasas a la siguiente imagen, aquí esto sacado de Wikipedia, para que la gente más o menos entienda lo que es una craniosintosis.
La craniosintosis es una afección en la que se produce una osificación y fusión prematuras de los huesos del cráneo, alterando los patrones de crecimiento. En algunos casos el resultado provee espacio suficiente para el crecimiento normal del cerebro, pero resulta en una forma anormal de la cabeza. La craniosintosis tiene una prevalencia de 1 de cada 2.000 nacimientos vivos y existen dos tipos principales de patología, la craniosintosis no sindrónica y la craniosintosis sindrónica. Esta última es la que dicen que tenía Miriam del Instituto Nacional de Toxicología, la sindrónica, que la sindrónica es la que se presenta acompañada de otras anomalías, es hereditaria, es decir, que si es el caso de Miriam, o bien los padres, algunos de los padres, o bien los abuelos, tenían que tener craniosintosis. Es raro que además esto tengas ya 14 años como tenía Miriam y no se lo hayan diagnosticado de ninguna manera o lo hayan encontrado los médicos de alguna manera, porque de aquella te hacían bastantes, ahora también, pero aquella también te hacían exámenes médicos cada poco tiempo. Es hereditaria y tiene origen en enfermedades genéticas tales como síndrome de Asper, Creutzfeldt y Pfeiffer. Vale, esto es más o menos lo que están diciendo toxicología que tenía Miriam, esta enfermedad en el cráneo. Una enfermedad que en 14 años nadie detectó, que es congénita, pero no tenemos constancia de que ni hermanos de Miriam, ni padres, ni abuelos, ni nadie hayan tenido craniosintosis sindrónica. Hay que investigarlo porque David se dice que él cree que tiene constancia de que ya tenía esta deformación. Bueno, a lo mejor si hay alguien con quien se pueda hablar de la familia de Miriam, pues nos podrían decir si esto realmente lo tenía o no, porque si no lo tenía, no es el cráneo de Miriam. Exacto, es a donde vamos, que cuando mucha gente decía, oye, pues yo no estoy convencido de que sean las 3 líneas, yo tampoco por esto. De hecho, la siguiente foto le pedí a ChatGPT que me hiciese más o menos una simulación, le pasé una foto de Miriam y digo yo, mira, con esto que aquí dicen en este informe, que le pasé lo que decía en toxicología de, bueno, pues mira, tiene craniosintosis sindrónica, no tanto como para provocar una torricefalia, pero sí que para provocar esto y esto y esto, con unas órbitas un poco más grandes, los ojos saliendo un poco de las cuencas y demás, o sea, que tenía ojos saltones, digo, bueno, imagínate que esta persona tiene esta enfermedad, ¿cómo sería el rostro o la cabeza de esa persona? Y la siguiente imagen fue lo que me generó, ¿vale? Sí que me lo generó bastante bien, es una foto que sí que se parece a Miriam, pero sí que si nos fijamos tiene como, lo que más puede llamar la atención son los ojos, ¿no? Que tienen los ojos un poco más saltones de la cuenta, que es lo que dice también en toxicología, que tenía que provocar esos ojos saltones. Es un poco por aquí, a nivel de la imagen que teníamos de la que se basó Hugo, para que veáis un poco la diferencia, si no me la ha quitado, pero bueno, si no os la enseño porque sale aquí con la generó bastante bien, fue bastante fino, porque mira que yo... La verdad, la imagen que Hugo se basó es esta de aquí. A ver, es cierto que en esta foto de en medio Miriam parece tener, no sé, podría ser, es que yo ahora dudo, porque claro, la imagen tampoco es muy nítida, pero podría ser. Aquí vamos a dejarlo un poco con un interrogante, si te parece, Hugo, porque nos falta información. Habría que, lo que decía un poco ahí David antes, ¿no? Si era cierto, lo bueno sería hablar con algún familiar de Miriam y que nos confirmase si tenía de verdad esa enfermedad. Pero no hay constancia, ¿eh? Yo nunca vi, yo qué sé, salir a un familiar diciendo, oye, pues sí, tenía este tipo de enfermedad, si lo llegó a saber o lo desconozco. Pero bueno, no estaría de más si alguien tiene información, lo que siempre decimos, ¿no? De compartir el vídeo, darle like, que se posicione, porque a veces nos llega información que no contamos con ella y a lo mejor luego salimos en otro vídeo y decimos, oye, pues sí, mira, es cierto, nos han confirmado que Miriam sí tenía craniosintosis, pero que sepamos ahora mismo a día de hoy no la tenía. Por aquí dice David que se hizo un vídeo en el que se superpuso la foto de Miriam con su cráneo y coincidía. Bueno, vamos a dejarlo un poco en interrogante. Eso, los únicos que lo van a saber. La tengo por ahí también la foto, Los únicos que lo van a saber son la familia de Miriam. Aquí, por mucho que especulemos, si alguno de ellos dice que sí, es que sí. Si alguno de ellos dice que no, es que no. O sea, aquí le dejamos la pelota. Si alguien conocía a Miriam o alguien de la familia nos puede comentar algo, aunque sea para sacar de dudas, ¿no? Esto, porque claro, esto es muy importante. Es decir, si no lo tiene, no es el cráneo de Miriam. Si lo tiene, es el cráneo de Miriam. Que además recordemos que quien reconoció el cuerpo de ella fue su tío. Su padre no quiso entrar y su madre tampoco, y fue su tía. Al verla dijo, es ella. Bueno, pues a ver si conseguimos destapar este medio enigma, vamos a llamarlo de esta manera. Sí, de hecho, en la siguiente imagen, además, que la puse un poco también como muestra, si la puedes poner,
ahí de hecho toxicología se reafirma con que tiene craniosintosis, porque dice que el cráneo número 3, es decir, el de Miriam, a diferencia del número 1 y el número 2, se han producido varias fracturas como consecuencia del disparo debido a la mayor resistencia de aquel afectado por la craniosintosis. Es decir, que no solamente dicen que tiene craniosintosis cuando ven el cráneo, sino que luego después además se reafirman diciendo, mira, incluso la herida de bala en este caso es distinta porque al tener esta enfermedad provocó daños distintos en el cráneo. Es decir, que por toxicología habla de, diagnostica casi craniosintosis al 100%. Tendríamos que mirar lo que tú decías, Jorge. ¿Tenía Miriam craniosintosis o no la tenía? Hasta donde yo sé, no. Pero a lo mejor alguien llega de la familia y me lo corrige, me dice, sí, lo tenía. Entonces, oye, ya está, ya un misterio menos de todos los que tenemos, Jorge. Por aquí dice Mario, no quiso entrar o que no estaba en España también. Sí que estaba en España. Yo creo que Fernando García ya había llegado a España. Y es que fue el tío quien dijo que la familia le pidió que fuera él el que entrara. Pero yo diría que Fernando García sí que había llegado ya a España cuando se hicieron las autopsias. No estaba en España. No estaba en España. Fernando García llegó creo que a la 1:20 o algo así. Las autopsias comenzaron a las 12 de la mañana. Bueno, quizá igual sí, ¿eh? Quizá igual cuando estaban haciendo la autopsia de Miriam, quizá igual ya estuviese en España. Pero bueno, ya estaban haciendo la autopsia de Miriam. Ya tendría que haber estado identificado ya y todo. No sé, puede que sí, Jorge. Puede que sí estuviese ya en España. Fuera, y no lo digo yo, esto lo dijo el tío de Miriam, que se lo pidió a la familia que entrara él a reconocerla, y él en cuanto la vio, lo que llevaba, cómo era, dijo, sí, es ella. Pero nos falta esta parte, que si es posible que alguien, Florentino decía que va a ser muy complicado que alguien de la familia de Miriam diga algo, y lo entiendo y lo comprendo, tienen que estar del caso Alcácer hasta aquí, yo también lo estaría, pero bueno, si alguien o conoce algo y lo puede aportar, y además que lo podamos corroborar, pues saldríamos de dudas y sabríamos que ese cráneo sí pertenecía a Miriam García Iborra. Vale, vamos si quieres con la siguiente imagen, si puedes, espero, no te preocupes, porque esta también es interesante, esto que dice aquí Toxicología sobre el cráneo de Miriam. Pero bueno, la siguiente imagen es esta que pone, la mandíbula es pequeña. Exactamente, no se ve, se ve todavía. Yo todavía veo aquí la foto de vale. Pero bueno, yo lo voy leyendo, ¿vale? Lo que dicen aquí es, la mandíbula es pequeña, presenta una peculiaridad. Tengo que ver las gafas porque si no lo veo. El desarrollo de dos tubérculos, así lo veo, bajo los condilos, uno medial y otro lateral. Esto se debe a una sobreextensión de la parte externa del ligamento que se produce normalmente cuando se toca un instrumento musical de viento con asiduidad. Es decir, ellos detectan como, por decirlo de alguna manera, entre comillas y de manera no técnica, detectan como unos callos en la mandíbula que, según dice Toxicología, normalmente, a ver, puede haber más cosas, si haces una sobreexcitación del músculo mandibular, puede ser también, yo qué sé, bruxismo. No sé si Miriam lo tendría. Ya digo que sería interesante hablar con algún familiar de Miriam que nos pueda corroborar todo esto. Pero ellos normalmente dicen que se ve, o lo que ellos achacan es que normalmente esto se ve en personas que tocan algún tipo de instrumento, porque sí que hay que tener fuerza en la mandíbula para soplar y demás, un instrumento de viento con asiduidad, que sepamos. Miriam no tocaba tampoco ningún tipo de instrumento, y sin embargo sí detectan esto que les llama la atención en la mandíbula, que son como esas pequeñas protuberancias que sobran como esos callos, ¿no? Esto también me parece curioso, porque otra cosa que sepamos que Miriam no tocaba ningún tipo de instrumento. Vamos, si quieres, con la siguiente, que ya aquí ya esto sí que ya es muy extraño, Jorge. Esto ya sí que es muy extraño. Porque... Nos va a preguntar por la Cruz de Caravaca, al final, porque eso tiene que ver con el directo de la semana que viene. Bueno, y hablaremos también un poco de ello, de cómo se encuentra, porque claro, eso fue el cadáver de Desiré, y nos saltamos un poco el cadáver de Desiré, porque como en el cadáver de Desiré hay tantísimo extraño, nos saltamos un poco de Miriam a Toñi, no llevamos ahí un poco de orden. De Toñi a Miriam. Aquí dicen que esto es algo muy extraño, que esté tan bien conservado el cuerpo. Cuando dicen aquí la cavidad torácica, el saco pericárdico está íntegro, es decir, que están hablando de que el saco del corazón está completo, no hay ningún tipo de putrefacción en él. El corazón es de un tamaño normal, esto es de la autopsia, no es de toxicología. El corazón es de un tamaño normal sin que se aprecien lesiones patológicas. En el fondo de la parte derecha de la cavidad torácica existe un derrame de líquido de aspecto hemático con un volumen aproximado de 25 centímetros cúbicos. Es decir, que están hablando de que se encuentra sangre líquida en un cadáver de 75 días. A ver, hasta donde yo sé, pueden llegar a encontrar sangre después en un cadáver de 75 días, pero ya no sería sangre líquida como la que nosotros conocemos. Estaría ya... tú fíjate, cuando te hace incluso un análisis de sangre,
esa sangre la tienen que meter como una especie de centrifugadora, porque la sangre lo que tiene es que en el momento en que se repose un poquito se coagula. Y aquí sí que, a ver, puede ser que esté mal explicado y que sea eso lo que encontraron, pero es que dice que existe un derrame de líquido. Eso me parece curioso. La vesícula biliar, que hasta donde yo sé, la vesícula biliar es prácticamente lo primero que se descompone de un cuerpo. La vesícula biliar está aceptablemente conservada. El estómago está ileso, otra cosa también bastante inexplicable, y no contiene ningún tipo de material. En su interior aparece un objeto duro de un volumen aproximado de 1 centímetro cúbico. Esto es un poco lo que decía también antes David. Ellos encuentran ese objeto duro de 1 centímetro cúbico que lo identifican, y sí que cuando luego lo mandan a toxicología dice, no, estos son restos de grasa y purinas, que es un poco lo que me extraña a mí de las piedras que encontraron en la nariz de Toñi, que ellos dicen que son piedras. Si fuesen purinas, yo creo que también, igual que aquí pasó, lo detectaría. Y que la vagina urinaria está íntegra. Es decir, que aquí hay partes del cuerpo que están muy bien conservadas para un cadáver que lleva 75 días enterrado y además en el estado en el que estaban. Ya te digo que a mí no me valen las explicaciones de Verdú de que es que este se conservó bien. Entonces ya te digo, aquí no, estudiar medicina forense, lo que dice Verdú es que estudiar medicina forense es totalmente absurdo. Puede ser médico forense cualquiera, porque un cadáver que está enterrado al mismo tiempo, junto con otro, en el mismo tipo de tierra, a la misma temperatura, con los mismos procesos, porque estás en el mismo sitio y moriste a la vez, uno puede estar totalmente en estado cualicuativo y no tener absolutamente ninguna parte del cuerpo, ni interna ni externa, prácticamente íntegra, y el otro puede estar conservado perfectamente. O sea que estudiar medicina forense, no sé si hay algún forense por aquí, pero lo siento mucho, pero según Verdú, no sirve de nada lo que haya estudiado, porque esto es como algo mágico. Hay un cadáver que se conserva muy bien, pero el cadáver que no se conserva, hay una mano que se desprende por la putrefacción, cuando la mano que está al lado se conserva perfectamente. No lo sé, alguien que estudie medicina forense que nos saque un poco de estas dudas, porque ya te digo, según Verdú, estudiar medicina forense no sirve de nada. Vamos, es como... Pero lo que este médico forense dijo es lo que había. Uno estaba mejor conservado, otro menos. Yo pregunto, ¿esto es cierto? Porque lo digo porque aquí daría igual ya el lugar de enterramiento. Sea donde sea que las enterraron, una se conservó mejor y otra se conservó peor. ¿El por qué ocurrió esto? A menos que no estuvieran juntas en un primer momento. Exactamente. Ahí es donde viene la cosa. Y ahí es donde nace la teoría de los frigoríficos, ¿vale? Que parece una teoría muy alocada de por qué Miriam se conservó tan bien. Pudo estar metida en un contenedor frigorífico y por eso se conservó tan bien. Incluso ahí, si os fijáis en las autopsias, que luego las vamos a mandar al canal de Telegram, en uno de los pies de Miriam aparece una mancha negra como de quemadura, ¿vale? Que puede ser provocada por frío. Esta teoría, que parece muy alocada y que está muy relacionada con el mundo friki del congelador y demás, es que la apuntó Frontela en el juicio. Cuando están hablando de las livideces y demás y la conservación, Frontela dice, bueno, pues es que al no haber livideces cadavéricas, luego hablamos de eso, él solamente le da explicación, por ejemplo, a que o bien estuvieron en un medio acuático durante no mucho tiempo, que hizo que no hubiese livideces cadavéricas, o bien a los cadáveres se los desangró, ¿vale? Se desangró al cadáver, que eso también lo hablaremos la semana que viene, si pudo haber habido algún tipo de decapitación de los cadáveres. Y él también apunta a un frigorífico. Dice, y no voy a ir más allá porque ya sería entrar en el terreno de la imaginación muy allá, pero el primero que habla de un frigorífico, de que a lo mejor quizá algún cadáver pudo haber estado en un frigorífico metido, fue Frontela, ¿eh? No fueron los frikis de Burbuja ni nada de eso. Fue Frontela el primero que podría haber sido un frigorífico. Hay ya antecedentes de asesinos que han utilizado esta técnica, Y yo, haciendo un poco alusión a otros, como he hablado antes de Gacy o de BTK, pues os hablaba de Richard Kuklinski, que por cierto hay una entrevista que se le hizo estando en prisión, la podéis encontrar en YouTube, subtitulada. El tío era un auténtico monstruo, casi 500 personas se llevó por delante, era un asesino, un sicario, y se le conocía como The Iceman, el hombre de hielo. ¿Por qué? Porque él, en el momento de matar a sus víctimas por encargo, las metía en un congelador. De esta forma no solo ralentizaba la putrefacción, sino que camuflaba la hora y el día de la muerte. Después de meses los soltaban en algún campo y ya nadie sabía ni dónde, ni cuándo, ni cómo prácticamente había terminado con la vida de esta persona. Con lo cual, es una práctica que se usaba y entiendo que se seguirá lamentablemente usando hoy día. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, si Miriam está tan bien conservada
Porque vamos a ponernos a volar la imaginación. Estuvo en un congelador, entonces también la versión de Ricard también se cae por su propio peso. Esto, bueno, solamente lo incluí porque hablan otra vez de líquido aspecto hermético, controla la cavidad torácica para estudio toxicológico de drogas. Y como sé que en el chat tenemos gente que le gusta mucho el caso y que sabe muchas cosas también, a veces incluso más que nosotros, si pasas a la siguiente imagen, lo puse un poco porque también se rumorea de que si había ingerido alcohol Miriam, porque encontraron, si ves ahí, se detecta 0,48 gramos de alcohol etílico en sangre, aunque luego dicen que hay que hacer constar que, bueno, a ver, yo por lo que estuve consultando, puede ser por la putrefacción de que aparezca este alcohol etílico en sangre. Si hubiese consumido alcohol, tendría que aparecer, según hasta donde sé, mucho más. Es decir, a lo mejor 5 gramos o 10 gramos por litro de alcohol. Entonces ahí puedes llegar a la conclusión de que quizá haya consumido alcohol esa persona antes de morir. Pero eso tan poquitito de alcohol puede ser que lo haya hecho la putrefacción solamente. No quiere decir que Miriam haya consumido alcohol ni nada. Te lo digo porque ya leí también de que si Miriam dice que si consumió alcohol porque le hicieron una prueba de sangre y te daba alcohol etílico. No, esto es normal. Puede ser por la putrefacción solamente, Jorge. Por eso lo incluí, nada más. Y no puede ser, Hugo, que el hecho de que unos cuerpos, o por ejemplo el de Tony, esté en peor estado de conservación y el de Miriam, el de Miriam, estamos con Miriam, sí. El de Miriam se encuentra en mejor estado de conservación es debido a la posición de los cadáveres, como si Tony hubiera recibido todo por estar arriba del todo, la lluvia, el viento, los animales y demás, y a partir de aquí los que están más abajo están un poco como más resguardados, ¿no? Más a cubierto. Sí, no, pero te digo por qué. Está muy bien apuntado porque sí, al final Toñi es la que estaba arriba, pero claro, también entonces esto conllevaría a que Toñi, como bien dices, era la que estaba más expuesta a todo. Pero sin embargo, cuando lleguemos a Desiree, vamos a ver que a Desiree prácticamente toda esta parte de aquí está destruida, hay solución de continuidad entre el exterior y el interior, y dicen que es porque podría haber sido por animales que hayan comido el cadáver, cuando estaba enterrada por debajo de Toñi. Por debajo sí que estaba Miriam, pero después también es extraño porque la cazadora que llevaba a Toñi estaba prácticamente íntegra. Entonces, que me digan a mí qué animal es capaz de devorar un cuerpo dejando la cazadora intacta y además, sobre todo, no sacándolo fuera. Porque entiendo que, por ejemplo, cuando aparece esa que hablamos en el otro vídeo, cuando aparece el brazo de Toñi con el reloj, bueno, pues puede ser que algún animal a lo mejor haya estado peleando para sacar la carne para comérsela, pero ¿y Miriam, que está debajo? Que lo hizo un roedor. ¿Me vas a decir que toda esa parte que le falta a Toñi, que hay una solución de continuidad, que está prácticamente toda esta parte destruida, fue por roedores? Yo eso pienso que más bien puede ser un jabalí o una cosa así, pero un jabalí, claro, deja muestras, deja rastro, hubiese desenterrado el cadáver, pero ahí estaba. Y no lo sé, me parece mucha diferencia, Jorge, entiendo lo que me quieres decir, pero me parece mucha diferencia de conservación entre, por ejemplo, ya no hablamos de Toñi, vamos a hablar de Desiree y Miriam. Me parece mucha diferencia que este cadáver esté prácticamente descompuesto en su totalidad y este esté prácticamente recién conservado perfectamente, ¿sabes? Me parece que están muy próximos. Te entiendo lo que me quieres decir, pero me parece que están muy próximos para estar tan bien conservado. Yo puedo aseverar cómo un animal se lleva un cadáver, por desgracia, y no porque enterremos a mis familiares fallecidos en el campo en una fosa, pero sí que hace ya muchos años se murió un gato que tenía, al que le tenía mucho cariño, y lo fui a enterrar a un lugar que a mí me gustaba mucho, y a la semana fui a ver el gato para ver cómo estaba, y del gato no quedaba nada, y sin embargo había un agujero tremendo en la tierra y solo habían trozos de los pelos del gato por todos sitios. Es decir, un jabalí que olió la carne podrida, empezó a escarbar y no se cogió un trozo, se lo llevó entero, lo arrastró. Por eso entiendo lo que dice Hugo. Una animaña pequeñita, pues puede pegar un golpecito. Cuidado, que el profesor Verdú dijo que en la autopsia sí se habían encontrado marcas de roedores. Bueno, eso puede ser normal, están en el campo, o aunque no hubiera sido la romana el lugar de enterramiento. Cualquier otro sitio donde haya tierra, hay animales que vienen por el olor. Pero si es un animal grande, no muerde, arrastra. Directamente arrastra, que para otros ese es el origen del por qué asomó la mano. Porque algún animal habría intentado tirar de ellas y por eso la mano quedó fuera. Sí, tiene explicación. En el caso de Toñi, totalmente, pero en el de Desiree, que está abajo y totalmente enterrado, tendría que haber sacado ese cadáver, el animal que lo comió. Vamos, si quieres, con la siguiente, voy un poco rápido, que no sé. ¿Tú crees que nos dará tiempo hoy a hablar de todo, Jorge? Tenemos que hacer segunda parte de las autopsias.
No sé, de Desiree habrá que comprimirlo. Pues deciré, viene casi lo más interesante, ¿eh? Bueno, habrá Vale. que comprimirlo o de no hacerlo todo, porque la semana que viene con Gabriel Carrió precisamente se hablará de rituales en base a signos que también podrían haber estado en las autopsias, ¿eh? Es que ya te digo, nos queda casi el cadáver más importante. Yo si quieres seguimos y cuando tú me digas, oye, pues mira, de directo por hoy está bien. Pues paramos y si no continuamos en el siguiente. Bueno, aquí solamente era por decirte también que la cavidad vaginal presenta 4 desgarros, los bordes de estos desgarros son nítidos irregulares, no apreciándose en los mismos signos de reacción inflamatoria ni infiltración equimótica, es decir, que esto fue hecho post-mortem. De hecho, luego después en toxicología, en la siguiente imagen lo llegan a constatar de que eso es post-mortem. A nivel de vagina se encuentran lesiones de tipo contusivo, los bordes de los desgarros descritos son nítidos irregulares, lo que hace pensar que es bastante más probable que se tratara de un objeto cuya superficie presenta ciertas aristas o filos. Esto también cambiaría la versión de Ricard, de que dice que les introdujeron un palo. Por el ano, además habla en la vagina, no creo que, no recuerdo ahora mismo, pero no creo que dicen que les introdujese nada por la vagina, aquí están hablando de un objeto con aristas o filos. Y además al final pone, finalmente cabe destacar el hecho de que los bordes de los desgarros repetidamente citados no presentan ningún tipo de reacción inflamatoria, tampoco se observan restos hemorrágicos. Todo ello sugiere que dichas lesiones fueron producidas después de la muerte, es decir, que aquí hay abuso post-mortem. ¿Vale? Hay abuso post-mortem, no a lo mejor abuso sexual, me refiero a, como dicen ellos, con una parte anatómica, pero aquí lo que están diciendo es que esto se produjo después de la muerte. Y también, según Ricard, esto no pasó después de la muerte. Después de la muerte no pasó nada. Las niñas solamente se les dispara y se las entierra en la romana, pero no ocurre nada de esto. Y aquí están diciendo que estos abusos son después de la muerte. O sea, necrofilia, lo que se suele llamar vulgarmente. Exactamente. Y luego pero aquí después... sí estamos hablando, Hugo, de un trastorno. Aquí hablamos, al margen antes decían el tema de si el inglés era homosexual o no y pudo hacerlo. Bueno, dejando eso de lado ya para poder mantener relaciones sexuales con un cadáver, no hay que estar muy fino, no puedes estar. No, ahí también te doy la razón. Y además aquí tampoco estamos quizá hablando de abusos sexuales, pero sí que estamos hablando por lo menos de profanación del cadáver. Porque si estaba muerta y tú te dedicas con un objeto con aristas y demás a introducírselo vía vaginal una vez que la persona está muerta o estaba muy cerca de la muerte, cosa que no creo, porque cuando hay signos de que puede ser que sea antemortem, que pudiese estar viva pero ya con muy poca reacción vital, los forenses normalmente y toxicología y frontera lo hace constar, oye, pues esto era post-mortem o muy cercano a la muerte. Pero sin embargo aquí no hacen esa apreciación, no dicen o muy cercano a la muerte o tal, no. Dice que todo eso sugiere que fueron producidas después de la muerte. Casi afirman de que eso todo se produjo después de morir el cadáver. Y es lo que tú dices en ese caso, Jorge. Aquí ya no estamos hablando de que una persona homosexual pueda llegar a abusar de una persona del género contrario. Aquí estamos hablando de que hay un abuso post-mortem o una profanación del cadáver directamente, porque no es que esté cerca de la muerte, es que esa persona ya está muerta. Según yo también lo pensé una vez. Yo tengo una cosa clara, además lo comentaba el otro día con Hugo, y es que sé que mucha gente afirma o cree que las niñas fueron enterradas en la fosa de la Romana un día o dos antes de que Fernando García se fuera para allí, o incluso alguien ha dicho que el mismo día que Fernando García estaba allí, pues enterraron a las niñas. Las niñas mínimo, yo calculo, esto habría que hablar ahora con otra persona que supiera del tema de agricultura o el tema de botánica, pero mínimo un mes y algo seguro. ¿Por qué? Porque hay una foto de cuando van a extraer los cuerpos y todo lo que es la fosa la maleza tiene una altura de prácticamente medio metro. Eso no se hace con un día ni con dos. Eso llevaba tiempo ahí. Ahora, sí que yo he pensado alguna vez que a lo mejor las matan, las entierran donde fueran y al día siguiente alguien fue a hacerle algo a los cadáveres. Es decir, que una vez muertas alguien hubiera vuelto a revivir la escena. Digo esto porque eso es muy propio de determinados asesinos. Que vuelven a la escena del crimen, se recrean con la escena, cogen objetos, se los llevan, se masturban al lado del cadáver. Ya veremos si no me censuran el vídeo por haber dicho esto. Bueno, en definitiva, tiene más pinta de algo más, no voy a decir profesional, pero sí de algo más reiterativo, que no, como van diciendo por aquí, que no dos robaperas, ¿no? Que lo que le pegaría a Antonio Anglés y Miguel Ricard es secuestrarlas, pegarles un tiro, robarlas y dejarlas tiradas de cualquier manera. Aquí parece que hay
algo más. Hay un trabajo que no le pega a estos dos tíos. No, ni atarles lo que te decía, no veo atarle el zapato a Toñi ni nada de eso. Y aquí además, piensa que además Miriam es la que está más abajo. O sea, que es que llegaste, que es lo que me quieres decir, pero que entonces no estaban enterradas, porque me parece muy raro que tú llegues, vuelvas a desenterrar, sacar 2 cadáveres para abusar del tercero que está abajo. Entonces, en ese caso, como tú decías, que pudo haber pasado eso, pero entonces todavía no las tenían enterradas. Estaban a lo mejor al aire libre o en una cámara frigorífica, como también apuntaba Frontela, que decía que ya, bueno, eso de imaginar ya mucho, que tuvieses acceso a ese cuerpo y decidieses perforarlo por lo que sea, pero no estarían ya enterradas. No veo lógico sacar los 2 cadáveres para abusar justamente del que está abajo del todo. Mira, por aquí dicen algo muy interesante. Para este tipo de relaciones con cadáveres encaja más el perfil del hermano esquizofrénico de Antonio Anglés, que quizá en esas barbaridades, bueno, pues mira, no sería tampoco... Mira, no sería una mala... No, y hay otro de los hermanos que para mí siempre me olió mal, y no es Mauricio, sino es el otro. Que todo el mundo sabemos quién es, pero ya también fallecieron, con lo cual hay que dejarlos tranquilos, pero me encajarían más los perfiles de ese y de este que no del otro. ¿Por qué? Porque personas que ya tienen un trastorno de por sí, si encima se drogan y aquel día, por lo que sea, se les va, pues ahí sí te pueden hacer cosas que gente normal no haría. No, por lo menos Enrique muy normal no era, porque yo creo que decía que incluso se comía las heces y todo, creo, recordar que decía que son los ingleses. Bueno. Sí. Bueno, aquí vamos... Terminemos con Miriam y vayamos con Desiree. Vale, aquí también que dicen de Miriam, un poco lo mismo. Fíjate, aquí sí que dicen, la víctima estaba viva, probablemente en coma agonizante cuando recibió el disparo por arma de fuego, ¿vale? Esto ya sí que son las conclusiones de Frontela, ¿vale? Y aquí sí que te fijas, sí que dice que, bueno, ya maneja la posibilidad de que o estuviese agonizante o estuviese viva, pero bueno, que ya estaba muy mal Miriam cuando le dispararon. En el antebrazo izquierdo se hallan señales de haber estado maniatada la víctima, cosa que entonces también sabemos que Miriam estaba maniatada, porque antes hablamos de la cazadora, probablemente fuese porque se le desencajó el hombro y le habían puesto la cazadora así al revés, pero Miriam, igual que las otras dos, también estuvo maniatada. Se hallaron pelos de cabeza que no son de ninguna de las 3 víctimas, ponemos a lo mismo, y que pueden corresponder a 3 agresores: sujeto A, sujetos C y sujeto B. Entonces, aquí, ¿qué creo yo que quiere decir Frontela? Frontera, yo quiero decir que aquí hay otros 3 sujetos distintos a los de Toñi, porque los de Toñi los denomina EFG y esto los denomina ACB, es decir, que entonces está hablando de que son distintos a los pelos que encontró en Toñi. Además hay pelos de pubis que denominaremos sujetos X y Y, y que pueden ser algunos de los sujetos ABC o de otra persona. Es decir, que aparte de los pelos se encuentra otros 2 pelos de pubis, que pueden ser de estos 3 o de otras personas distintas. En los pelos correspondientes a los sujetos A y C no puede determinarse el ADN por no tener bulbo. En los pelos de los sujetos B e Y se puede determinar el ADN y sería necesario disponer de sangre de sospechosos con fines de identificación. Es decir, que hay unos pelos en los que no se puede sacar el ADN porque no tiene ya bulbo, al menos sí que igual quizá el mitocondrial sí se pueda sacar de esos pelos, pero al menos de los sujetos B e Y sí se podría hacer un estudio de ADN. Lo que pasa es que claro, necesitas otro o pelo o otro ADN, sangre, saliva, lo que quieras para cotejarlos. Si no tienes que ver un poco luego que decía él también. Si no tengo que cotejar ese pelo, pues poco van a aportar estos pelos a la investigación. Si solamente tengo un sospechoso que era Cortona y los pelos no coinciden, pues ¿qué hago? Pues nada, no tiene ningún tipo de validez, no, solamente quiere decir que los pelos pues no son de Cortona. Y bueno, con esto acabamos con Miriam así muy rápidamente, Jorge.